Muy bien, pues llegamos a la tercera parte de lo que considero importante conocer en el derecho penal. Como ya vimos, ya hemos pasado por conocer cuáles son los elementos de los delitos, los elementos de la culpabilidad, los elementos del dolo, que son aquellas situaciones que nosotros necesitamos acreditar para considerar una determinada conducta como un delito. Si somos parte de la fiscalía, para poder acreditarlo y hacer que la persona pague determinada pena por sus actos, o en el caso de ser un litigante defensor, para que nuestro representado o obtenga la pena mínima, o en todo caso logremos desestimar el caso, para que así no trascienda y esta persona quede en libertad. Ahora, nosotros hemos escuchado mucho de los juicios orales, hemos escuchado mucho de las audiencias, hemos escuchado de los alegatos, pero ¿cómo vamos a manejar esos alegatos? ¿Qué son esos alegatos y qué buscan esos alegatos? Muy bien, pues en esta tercera parte nosotros vamos a ver lo que son los alegatos de apertura, el interrogatorio y contrainterrogatorio, para finalizar con los alegatos de clausura, ¿sí? Bueno, el alegato de apertura es una presentación de la teoría del caso. Cuando decimos teoría del caso nos referimos a toda la situación, a la concatenación de las situaciones, tanto de los sujetos como de los hechos cometidos, como del delito que se persigue y de los medios de defensa. La teoría del caso tiene dos vertientes: una, acreditar el delito, o dos, lograr que la persona no se le imponga una pena, una sanción, por la comisión de determinados actos, ¿sí? Esa es la teoría de nuestro caso. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a acusar o vamos a defender, y cómo lo vamos a preparar. Bueno, es muy importante resaltar que el alegato de apertura tiene mucha importancia porque es la primera ocasión en la que el juez va a estar en contacto con los hechos y con los antecedentes que llevaron toda esta situación, todo este procedimiento y cómo llegamos hasta esta instancia. Algunos estudios psicológicos han determinado que una persona, cuando se sabe que tiene que estar presente durante un tiempo prolongado, su atención resulta muy poco enfocada. Se estima que una persona adulta posee de entre 10 y 15 minutos de atención fija, de atención amplia, y es por eso que esos 10 o 15 minutos son nuestra ventana para que el juzgador, pues en todo caso, tenga en cuenta cuáles son nuestros argumentos para acreditar o para desestimar el caso. También se estima que los juzgadores toman decisiones rápidas. Hay un porcentaje muy alto en algunas encuestas que se han realizado. Los juzgadores toman una postura inmediata y simplemente con el suceso, con el transcurso del procedimiento, van justificando el porqué de sus decisiones. Lo que nosotros tenemos que hacer es una de dos: o sembrar rápidamente una conclusión positiva, o lo contrario, para que el juzgador logremos erradicar esa conclusión tan abrupta que tomó el juzgador. Entonces son esas dos vertientes que podemos tomar: o lograr que se siembre lo que nuestra teoría del caso quiere, o desestimarla de la parte contraria. Y recuerden, solo son un periodo entre 10 y 15 minutos. Lo que se estima, ¿no? Esas son algunas recomendaciones que algunos psicólogos han hecho que coadyuvan en la situación de las salas de juicios orales. Como tal, no encontramos un tiempo definido para presentar los alegatos de apertura, ¿sí? Pero pues obviamente lo que los alegatos de apertura buscan es persuadir de los hechos a través de una narrativa, ¿sí? Como aquí, pues obviamente, bueno, no podremos estar leyendo, o sí se puede, pero lo que se busca es un dominio de tema, porque la seguridad que uno va a presentar, el conocimiento, la preparación que uno tiene, tanto por parte de la fiscalía como por parte del asesor jurídico o del litigante defensor, es lo que nosotros vamos a transmitir. Y se recomienda que sea a través de una narrativa persuasiva, ¿sí?
que abarque elementos de existencia, quiere decir los indicios, los motivos, tanto posibles o los motivos imposibles, si se pueden considerar así, que llevaron a cabo determinada conducta. ¿Sí? Los indicios, ¿qué quiere decir o a qué vamos a hacer referencia como eso? Bueno, un indicio sería determinadas pistas que nosotros podríamos encontrar a lo largo del acontecimiento de los hechos. Por ejemplo, un piso mojado, un piso lleno de aceite que pudiera ser acreedor a una persona pudiera resbalar y que accidental o imprudencialmente pudiera privar de la vida a otra persona. ¿Sí? Haremos narrativas de hechos posibles para lograr fortalecer nuestra teoría del caso, pero también haremos una narrativa negativa en caso de que la parte que acusa, la fiscalía, quiera que se nos imputen penas por hechos que simplemente no pudieron cometerse y son considerados motivos o hechos imposibles cuando, por ejemplo, si se presume que se cometió determinado hecho ilícito, determinado delito en una situación geográfica sumamente alejada de donde los testigos afirman haber visto al imputado, pues simplemente se presume que es un hecho imposible, porque una persona no pudo transportarse con tanta facilidad y en un periodo tan corto de tiempo como para que la fiscalía pueda acreditar. Eso son una narrativa persuasiva de existencia por hechos imposibles, ¿sí? Ahora, la narración persuasiva también tiene que contemplar la nominación. Cuando decimos nominación, pues simplemente estamos hablando de si se contempla, de si está previsto en algún código, en alguna ley. Y esas situaciones se recomienda algo que yo catalogué como las 3 P. Tiene que ser propia, persuasiva y positiva. Por otro lado, también tenemos la narrativa persuasiva de valoración. Y por último caso, la narración persuasiva por circunstancia, que tienen que obedecer a narraciones de hecho, tiempo, modo y lugar, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero la forma de exponer las situaciones no precisamente pueden o acreditar o defender, por lo cual yo les contestaré que están en lo cierto, pero para eso la narración tiene que fortalecer los elementos probatorios, los cuales sustentarán el caso, así como también el fundamento jurídico, doctrinal y jurisprudencial, ¿sí? La presentación del alegato de apertura se da de la siguiente manera. Bueno, al inicio de la audiencia del juicio oral, ambas partes van a tener que exponer sus alegatos, van a tener que exponer su narrativa, y el orden es el siguiente. Inicia el Ministerio Público, la Fiscalía, y después tiene que presentar su postura la defensa, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la cronología o en cuanto a la estructura, al orden de alegato de apertura. Pero ahora vamos a ver la estructura, ¿sí? La estructura la vamos a dividir así. Primero, la presentación del tema. Esto quiere decir la síntesis de la teoría del caso, ¿sí? Aquí simplemente vamos a dar una introducción de lo que nosotros estamos presentando, ya sea la parte de la fiscalía o ya sea la parte del defensor. Cualquiera de las dos. La primera parte es la presentación del tema a través de una síntesis. Lo segundo es un mensaje claro al juzgador, ¿sí? ¿Qué pretendemos en esta audiencia? Bueno, si soy parte de la fiscalía, señor juez, yo pretendo que se le imputen determinadas penas, una determinada sentencia al ciudadano fulano de tal por la comisión de determinados hechos delictivos. Eso es lo que el Ministerio Público o la Fiscalía quiere mandar de mensaje al juzgador. Si nos tocara hacer la parte del defensor, pues obviamente tenemos que generar una antípoda, ¿sí? Vamos a hacer la antítesis de lo que presenta el Ministerio Público. Nosotros vamos a mandar vamos a mandar un mensaje al juzgador en el cual sembremos perfectamente qué buscamos, ¿sí? Si yo me considero ampliamente inocente, pues voy a mandar el mensaje al juzgador de que soy inocente y lo puedo probar a lo largo de todo el proceso, a lo largo de todo el procedimiento de un juicio oral, ¿sí?
Después debemos de establecer claramente sobre qué versa la teoría del caso. Aquí, pues bueno, al decir sobre qué versa es qué perseguimos, qué delito estamos hablando, tenemos ya que dar una narrativa un poco más extensa. Otro punto que tiene que tener el alegato de apertura, como ya dijimos, es la presentación del tema. Acabamos de darle los subincisos. El segundo punto sería la humanización. ¿A qué nos referimos con humanización? Bueno, la humanización quiere decir qué papel estamos jugando en este juicio. Obviamente, pues la parte de la fiscalía está haciendo la de denunciante, está a favor del Estado, es la que persigue la comisión del delito, y la otra parte es la que se presume que cometió determinados hechos y la persona todavía está considerada como inocente, es un presunto culpable, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dejar en claro cuál es el papel que jugamos, ¿sí? El hecho de que yo tenga imputado determinado proceso no quiere decir que no me pueda expresar como una persona inocente o como una víctima del procedimiento. Eso es lo que quiere decir la humanización, delimitar qué soy y por qué considero que lo soy. La tercera parte es cuando la fiscalía va a presentar su narrativa, ¿sí? Ese es el tercer punto, recordemos. Es primero, presentación del tema. Segundo, humanización. Tercero, participación de la fiscalía, la cual nos dará circunstancias de hecho, ¿sí? Es la narrativa de qué día pasó, a qué hora pasó, cuál era cómo era el lugar, cómo estaba presente el clima. Tiene que brindarnos toda la narrativa de las circunstancias, ¿sí? A su vez, tiene que describir la escena del crimen, ¿sí? Para eso, pues obviamente, como ya dijimos, el Ministerio Público o la Fiscalía en cuestión son aquellos que brindan o giran las diligencias para que los peritos puedan hacer sus funciones. Y es aquí donde ellos van a hacer la narrativa de todo esto. También tienen que brindar la narrativa de los hechos y sus circunstancias. Son aquellas que derivan en elementos de tipo penal, que son los agravantes, los atenuantes o los eximentes, ¿sí? Obviamente puede que la Fiscalía vaya en búsqueda de una pena máxima para el acusado. Es por ello que ellos estarán a favor de las agravantes o que van a estar planteando frecuentemente que el delito que se persigue presenta agravantes, por lo cual se solicita una pena que pudiéramos considerar mayor, ¿sí? Después de eso, de la postura de la Fiscalía, de la narrativa de la Fiscalía, nuevamente le toca a la defensa fijar su postura y el tema a discutir. Es aquí donde la defensa tiene que esgrimir los argumentos, ¿sí? Tiene que intentar que pues el Ministerio Público o la Fiscalía en cuestión comete un error para su acreditación. Es donde se alega, donde se argumenta que no se llevó a cabo determinadas formalidades, donde se considera que faltan o existen algunas lagunas durante el procedimiento. Es donde aquí la defensa tiene que presentar debidamente cuál es su postura y a través de qué lo va a sustentar. Tenemos también la presentación de los hechos, qué pasó, y la historia narrativa enunciando tanto las pruebas y las pruebas que aportarán o que clarificarán. El simple hecho de la aportación de una fotografía no quiere decir que ésta sea considerada como una prueba relevante. Durante el alegato de apertura, durante toda la narrativa de los hechos, se tiene que decir el por qué esta fotografía forma parte importante en el procedimiento penal. También tenemos la presentación de los fundamentos jurídicos, que simplemente es el derecho, tanto adjetivo como sustantivo, los cuales fundamentan nuestra teoría del caso. Por último, decimos que tenemos que reafirmar la teoría del caso, decir que todo lo aportado y toda nuestra narrativa demostró la evidencia, ¿sí?, que logramos acreditar o que logramos desestimar, sea cual sea nuestra postura. Y por último, daremos algún comentario de conclusión durante nuestros alegatos de apertura.